Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo va a entrar, hermanita? Yo ya lo he visto acá. Yes. Ahí entonces. Todos estaban poniendo yes. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Si están con dos equipos, uno tiene que bajarlo el volumen. Hermano, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a dar 2 minutos más para que para los que faltan ingresar, ingresen, ¿ok? Todos tienen la lectura, ¿no? Hicieron su resumen. Sí, pastor. Excelente. Bueno, espero que todos lo tengan entonces. Profesor, el resumen lo envié a plataforma. ¿Quién le envía a plataforma? Marcia, sesión Bien. 2. Yo también, profesor León. ¿A plataforma o al WhatsApp? Porque Marcia me envía al WhatsApp. A plataforma, pastor. Yo a plataforma también, profesor. Sesión 2. Ya, vamos a ver entonces ahí si está. Porque no. Pastor, yo también envié por la plataforma sesión 2. Yo la envié ayer. Ya, esperemos que lo hayan cargado bien. Ok. Muy bien, vamos a empezar entonces orando. Ya saben que en mi curso todos tienen que tener prendido su video, porque yo no lo doy como asistente al que no pone su cámara. El que no pone su cámara para mí no ha asistido. Ok. Vamos a orar, vamos a empezar. Entonces, hermana Elizabeth, por favor, guíenos con palabras de oración. Amén, pastor. Hermanos, buenas noches. Vamos a orar para empezar la clase. Hermana, su sonido se está acoplando. ¿Tiene usted un celular y la computadora? Sí, pastor. Pero tiene que bajarlo todo el volumen. ¿Cuál equipo quiere usar el volumen?
¿De cuál equipo va a usar el volumen? Ya está, pastor. Listo, ahora sí. ¿Escucha? Perfecto, ahora sí. ¿Me escucha, pastor? Perfecto, perfecto. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos las gracias, soberano Dios, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar en esta reunión para aprender algo más de ti, Señor amado. Bendícenos, Señor Dios mío, con tu sabiduría, con tu inteligencia en este curso, Señor. Bendice al profesor, bendice a todos mis hermanos, Señor amado, porque nosotros anhelamos saber más de ti, bendito Dios. Queremos que nos ilumines una vez más en esta noche, bendito Dios. Amado Espíritu Santo, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, profesor. Muy bien, entonces yo les decía de que en mi curso tienen que todos prender su cámara porque si no, no los doy por como que hubieran asistido. David está recién entrando a la tercera clase. Una clase más de ausencia y pierde el curso otra vez, David. ¿Ah? Amén, pastor. Listo. Muy bien. Y usted tiene que estar, pues ahora bien. Ahí está llegando Oscar también. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Hermana Elizabeth, junto con otra persona, vamos a hacer grupos de 2 de momento, ¿ya? Marcia, ¿con quién trabajaría en este momento? Hermana Marcia, ¿con quién trabajaría? Lida. Ya, con Lida. Muy bien. Entonces, David, ¿con quién trabajaría? No sé, pastor, si también tengo la plataforma y tengo habilitados. Ya, Ni sé ¿cómo se quiénes llama son los tu hermanos. compañera? Con Lisbeth trabaja, pues. Tú te conoces con Lisbeth, ¿no es cierto? Ya, pastor. Listo. Sí, pastor. Percy va a trabajar con a ver, ¿con quién trabajaría usted, Percy? Con Edinson trabaja, los dos, ¿ya? La hermana Rosa, a ver, la hermana Rosa trabajaría con la hermana Elizabeth. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos así. David y Lisbeth van a trabajar el punto 1 de la lectura. Está dividido por punto 1, punto 2, punto 3, así está dividida la lectura, ¿no es cierto? Entonces, punto 1 trabaja David con Lisbeth. Punto 2 trabaja Percy con el hermano Edinson. Ya. Punto 3. Marcia y Lida. Punto 4. Punto 4. Elizabeth y Rosa. Punto 5. ¿Quién más está? Punto 5. Punto 5. La hermana Dominga. Punto 5. Okay, Amén, pastor. Ya, ¿quién más está? Hermano Gilmer. Punto 5. Gilmer Oscar. Sí, pastor. Punto 5. Ok, ahí terminamos. Los que vienen se van a ir sumando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un resumen de esa parte en 5 minutos, porque ustedes ya lo han leído. Ok. Y luego de los 5 minutos, en otros 5 minutos van a preparar un breve resumen para compartirlo con los compañeros. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido, hermanos? ¿Sí o no? ¿Podría volver a repetir, por favor? Ya, estoy diciendo que en 5 minutos
lo vuelven a leer porque de hecho ya lo han leído, ¿no es cierto? La parte que les sea asignado, lo vuelven a leer, ¿ya? Número 1, lo vuelven a leer. Y en otros 5 minutos sacan un resumen que van a exponerlo con todos los compañeros. ¿Se entendió? La lectura de promesa, pastor. De la lectura y la promesa. Así es. Amén. Entonces tenemos 5 minutos, póngase de acuerdo con, léanlo y luego lo volvemos a explicar. Tiene lapicero, por favor. Lapicero. Ronald. Sí, profesor, buenas noches. Ya, usted va a leer la parte número 5 de la lectura y la promesa. Ya, a ver. Parte 5. De la promesa. ¿Ok? Eso ya lo han leído todo, ¿no es cierto? Ya lo han leído toda esa lectura. Pero hoy va a ser un resumen en 5 minutos y va a volverlo a leer en 5 minutos y en otros 5 minutos sacan un resumen para explicarlo a los compañeros, ¿ya? Usted está junto con Dominga y con Oscar en ese grupo. Ya, dame 2 minutos. Estoy recién buscando. No, tranquilo, búsquelo.
Ya. Ya, profesor, está listo. Punto 5. Ya, entonces póngase de acuerdo con Dominga y Oscar a ver cómo va a ser su exposición, ¿ya? Entonces, rapidito Ya. nomás. Porque eso, como ya lo han leído todos, solamente aquí estoy haciendo como un repaso, ¿no? Un repaso para que compartan ideas en breves minutos y luego lo expongan. Ya. Eso lo exponemos al final, ¿no? O ahorita nomás. No, no, no. Yo les voy a decir el orden en unos minutos que van a ir. Primero expondrá 1, 2, 3, 4 y 5, el orden de la lectura. Ya, a ver. Hermana Magdalena, ¿usted está ahí? Sí, sí está la hermana Magdalena. Sí. Perdón, la hermana Dominga. No, no, la hermana No está Magdalena, el aquí hermano los hay, Oscar. a ver. Hermana Magdalena, ¿está usted ahí? Recuerden que el que no aparece con cámara no es como que no está presente en la clase. Sí, pastor, yo soy la hermana Dominga, estoy acá. No, 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 usted sí, no, yo no reclamo por Dominga. Estoy reclamando por Magdalena, porque Magdalena aparece su nombre, pero no.
Buenas noches, profesor. Disculpe la tardanza. Hermana Magdalena, usted estaba ahí, ¿por qué no me respondía? Profesor, recién acabo de llegar. Tenía cita en el médico, ahorita estoy llegando. Ah, ya, pero como estaba prendida, estaba usted... Sí, ya me están esperando mis hijos, pero ahorita acabo de llegar al médico. Disculpa por Ah, eso, ya, ya. vamos de tarde. Ya, usted va a trabajar con Elizabeth, ella es su amiga, ¿ok? Ella le va a explicar qué es lo que van a hacer ahorita. Ya, profesor. Gracias. Entonces, Elizabeth. Tres minutos más y terminamos porque como ustedes ya han leído esta lectura, me imagino que ya está bastante avanzado, ¿no?
Bien, hermanos, han terminado, ¿verdad? ¿Han terminado, hermanos? Falta un poquito más. ¿Cómo va David y Lisbeth, cómo van? Sí, pastor, estamos haciendo para la exposición ahorita, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que recién lo están leyendo, porque eso ya estaba, ya lo han leído ya. Percy, ¿cómo vamos? Doctor, ahí ¿Cómo? vamos. ¿Ya terminó todavía? ¿Quién me mandó? No puede, Percy, no puede ser. Hermano Edinson, Edinson. usted iba a trabajar con Percy, ¿no? Así es, pastor. El punto 2 me dijo, pastor. Ya, pues punto 2. Ya, entonces si Percy está desubicado, dice, recién pregunta, si yo no le pregunto, imagínese. Ya, yo ya estaba avanzando, pastor. ¿Le falta mucho? Cinco minutos más y exponemos, ¿ya? Empezamos con el grupo 1. Amén, pastor. 5 minutitos, 5 minutitos. Profesor, este resumen le mandamos también por escrito. No, lo van a presentar con su compañero en una exposición ahora. El resumen ya me han mandado, el total resumen ya debería estar colgado ya. Sí. Ya. Gracias, profesor.
Pastor, ¿Ya? ¿los dos vamos a exponer o solamente uno? Uno nomás. Ya. Solamente uno. Listo. Vamos a empezar entonces. Hermanos, se acabó el tiempo. Ahora todos vamos a prestar atención a la exposición de los grupos, ¿ya? Hermano, entonces, por favor, quiero ver que todos estén concentrados en escuchar a los grupos, ¿ok? ¿Ok? ¿Ya terminaron? Hermana Elisa, ¿ya han terminado? Sí, profesor. Hermana Marcia, ¿terminó? Ya voy terminando. Pues, que todavía no termina. Ok, vamos. Ronald, ¿terminó? En 2 minutos, profesor. Ya. 2 minutos más porque quiero escuchar a todos concentrados, ¿ok? Todos deben estar atentos, si no va a tener complicaciones, ¿ok? Listo, 2 minutos más. Listo, hermanos, se acabó el tiempo. Ahora sí, vamos a exponer. Muy bien. La dinámica es la siguiente. Por grupo expondrá un estudiante, ¿ok? Máximo 10 minutos por cada estudiante. Máximo, ¿ok? Y traten de explicar lo más sintéticamente posible, lo más claramente posible, ¿ok? Y que se entienda, ¿ok? Muy bien, vamos entonces, hermanos, a escuchar. Por favor, quiero ver a todos que estén escuchando, ¿ok? No que estén distraídos, porque ya les he dado más que suficiente de tiempo para que lean.
Otra cosa, además de esto, ustedes seguramente lo han leído. ¿Ok? Porque yo les he dado ese trabajo la semana pasada. Listo, vamos hermanos. Entonces, a ver, vamos con Lisbeth y David Carrasco. Todos atentos hermanos, por favor. Listo. Tu micrófono, hijo. Ya. Profesor, ¿es pasar una parte yo y una parte también mi compañera Liz? Bueno, está bien. No lo escucho. ¿Me escuchan, verdad? Tengo problemas también. Muy buenas noches, hermanos. Se hace En esta noche entrecortado. nos tocó exponer sobre la promesa. Como primer punto, nos dice ¿Está bien el que en cuanto a internet? la imaginación sociológica, nos dice que permite a su poseedor, ¿no? Comprender el escenario histórico en cuanto a la vida interior y su trayectoria exterior del individuo. Asimismo nos dice en cuanto al primer fruto de la imaginación sociológica, en cuanto a la ciencia social, que el individuo solo puede comprender sus propias experiencias y también que solo puede evaluar su propio destino, ¿no? Localizándose a sí mismo, o sea, en la época en que está viviendo, en el tiempo donde está viviendo. Y también por otro lado nos dicen que la imaginación sociológica nos permite captar la biografía y también la relación entre ambas dentro de una sociedad. Esto es en cuanto a la tarea y la promesa, y esto se da en cuanto a al analista social clásico. ¿Eso es todo, Lisbeth? Sí, pastor. Muy bien, David. Sí, pastor. Gracias. Sí, pastor. Ya. La pregunta es, cuando el expositor se hace muchas preguntas, tiene con 3 fundamentos. Y todo se va a la sociedad, y en el segundo habla a la sociedad humana, la historia, con respecto a ellos. Pero lo que sea importante es que, ya sea el punto de importancia de un Estado, de un gobierno, una familia, un credo, o lo que sea, se han formulado muchas de esas preguntas. Los analistas sociales, analistas que ven cómo van mejorando. Y son unas preguntas que no se pueden evitar normalmente. Pero la imaginación sociológica es mucho más allá. Y hoy en día los hombres tienen la intención de poder añadir un punto más entre el encuentro de lo que es la sociedad y la biografía social, de la historia, perdón, biografía y la historia de la sociedad. Con eso se quiere entender y comprender las circunstancias también y por qué suelen pasar ciertas cosas. Y captar así por la imaginación sociológica que va ocurriendo en el mundo. También la imaginación sociológica es ¿cómo se puede explicar? La imaginación sociológica es una forma más fértil de concientizar a las personas también, en los hombres a través de las mentalidades o de las ciertas cosas que habían pasado. Despertar una sensación para que las cuales hayan pasado por las familias o familiarizarlos mucho más. Esto no es correcto o incorrecto para llegar a creer en las frecuencias como ahora podemos experimentarlo. Pero las estimulaciones coherentes también son amplias y las decisiones también son coherentes en algunos tiempos, en los tiempos que van sucediendo. Eso sería todo. Muy bien.
Yo quiero escuchar las exposiciones y luego yo voy a dar mi parte respecto de toda la lectura de cómo debemos entender la imaginación sociológica. ¿Ok? Bien, el primer grupo. Vamos con el grupo 2. Bien. Profesor, ¿quién es el grupo 2? Percy y Edinson. Ah, ya. Bien, 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 pastor. Vamos a exponer, pastor, los dos 5 minutos cada uno, o lo que de repente nos logramos el tiempo darlo. Bien, lo que yo alcanzo a entender, pastor y hermanos, es de justamente también de lo que parte de lo que está hablando nuestro hermano David sobre la imaginación sociológica. Habla de una persona o de cualquier persona, de cualquiera, incluso de nosotros, que estamos formados con valores, que estamos y vivimos en una sociedad ya con una estructura hecha, vamos a decirlo, y frente a esa sociedad que vivimos se agrega las circunstancias que pasan. Puede ser un desempleo, puede ser una situación, por decir, de un matrimonio cuando uno se casa, o una situación de guerra, o como también el mismo lugar donde vivimos, ¿no? El caos y todo ello. Y en medio de la sociedad en que vivimos, y con los valores que ya nosotros tenemos y queremos, ¿no? No, sobre todo como creyente que somos, ¿no? Que no sea pues alterado, y entendiendo que tenemos valores cristianos aún mayor, ¿no? Saber conducirse, ¿no? Saber, porque sí o sí tenemos que pues relacionarnos, hacer vida o tener vida de sociedad, podemos decirlo, ¿no? Y saber vincular, ¿no? Nuestros valores, saber canalizar nuestros valores, y al mismo tiempo también saber encontrar ese equilibrio, ¿no? De vida en la sociedad, con tantos sucesos que pasan, con tanta estructura que está ya pues, formado en nuestra sociedad, más las circunstancias que pasan, ¿no? Entonces, cuando encontramos ese equilibrio, cuando sabemos canalizar, sabemos vincular, entonces es cuando de repente sabemos relacionarnos o sabemos vivir dentro de esa sociedad. Y eso es lo que más o menos, pastor, entiendo de lo que es, ¿no? Imaginación sociológica, saber de repente visualizar bien, ¿no? Canalizar bien y poder vivir una vida tranquila, se podría decirlo. Eso es todo, pastor, lo que... Ok, vamos con Percy. Pastor, justamente lo que, un poco para añadir lo que mencionaba el hermano, justamente el estilo que aplica esta imaginación sociológica, justamente tiene que ver con las inquietudes personales del medio y los problemas públicos de la estructura social que habita en el individuo, pues, ¿no? Justamente los problemas que trascienden en el individuo justamente tienen que ver con su ámbito local y su vida interior. Y justamente muchas de esas problemáticas es que hoy en día en una ciudad de muchos habitantes, casi más de 100 millones de habitantes carecen de trabajos. Y
y por causa a veces de esas problemáticas, hoy en día vemos hogares o matrimonios que no la pasan bien. Y justamente en el matrimonio, el hombre y la mujer pueden experimentar a veces inquietudes personales, pero cuando la proporción de divorcios se ve que durante los primeros 4 años a veces no son nada fáciles, ¿no? No son demasiado a veces complicados. Y justamente aquí en el libro menciona que dice cada 250 de cada 1000 matrimonios casi recurren llegan casi al divorcio. Y esto es prueba de un problema estructural que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con el matrimonio y la familia. ¿Mm? Y otra problemática es que también que a veces a las mujeres se les convierte como las esclavas queridas y los hombres como sus jefes proveedores, ¿no? Y aún y añadiendo aún a los hijos que aún todavía no son, todavía están bajo la tutela, o en este caso, como menciona el escritor, hijos aún no destetados, ¿no? Entonces, en consecuencia de todo esto, hallamos que hay una problemática en el individuo que tiene que ver con su sociedad, en el ámbito social y aumentando aún los problemas que ocurren dentro de su vínculo familiar, pues, ¿no? ¿Eso es todo, Percy? Sí, pastor. Ok. Grupo 3. Profesor. Adelante. En el punto 3, en el tiempo, en la era de Segunda Guerra Mundial, dice que los valores eran amenazados, ¿no? Para que más o menos para que desaparezca. ¿Por qué? Porque las personas perdían el derecho a la vida. Había bastante que como la muerte había, ¿no? En ese tiempo. Entonces dice que había bastante pérdida de valores. Actualmente podemos ver que también existe valores que van perdiéndose. Como por ejemplo, como el respeto hacia los mayores, el respeto a los padres, el respeto al esposo. Hay muchos valores que van perdiéndose. Y esto debemos reflexionar cada persona. Según el autor que nos menciona sobre la imaginación sociológica, es algo que cada persona debemos reflexionar, preguntarnos cómo se va perdiendo estos valores. O sea, la imaginación sociológica vincula de antes y ahora. ¿Cómo era antes? Y actualmente, ¿cómo es? Si hay bastante diferencia o va permaneciendo como los valores antiguamente, ¿cómo eran? Tal vez en nuestros ancestros, cómo ellos manejaban los valores dentro de la familia y ahora cómo va perdiéndose. Entonces, lo que es la imaginación sociológica nos muestra que debemos mirar a nosotros mismos y luego ver lo que está ocurriendo en la sociedad. Eso podría aportar, profesor.
Ya, ¿su compañera va a exponer o ya no? Ya. Sí, profesor. Buenas noches. Adelante. Sí, profesor. Según lo que puedo, pequeño resumen, nos habla de cómo el hombre ha vivido años tras años en una crisis moral, definitivamente, ¿no? Y que todo lo que sucede alrededor del mundo y también esta sociedad enferma se basa en lo que existe dentro del hombre. O sea, el problema está dentro del individuo. Ahí es donde se origina. Y entonces el hombre busca soluciones, lo cual no puede hallarlo, ¿no? El hombre es incapaz de hacerle frente. Entonces es ahí donde la imaginación sociológica nos dice que es la capacidad de pasar de un estado, de una perspectiva a otra, con el fin de mejorar. También nos dice de que el mundo está lleno de, cuando entra en una crisis, tanto matrimonial, hay una crisis matrimonial como también en la guerra, podemos darnos cuenta de que la estructura social basada en ello es un caos, ¿no? Es un caos. También nos habla acerca de que la imaginación sociológica es una tierra fértil, ¿no? Donde nosotros podemos, por medio de ella, podemos nosotros hallar solución al problema. Eso, profesor. Muy bien, gracias, hermana Lida. Grupo 4. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escucha, profesor? Ok. Nuestro tema es basado en las épocas intelectuales. Quiere decir que a lo largo de la historia el ser humano o el individuo ha pasado por diferentes etapas de épocas intelectuales. Muchas de ellas han quedado en la historia. No han sido tan trascendentes como las teorías, por ejemplo, de Newton en cuanto a la física y en cuanto a la biología con la famosa teoría de Darwin, ¿verdad? Han pasado, a lo largo de la historia, han habido muchas épocas intelectuales. Dentro de ellas está la moda, está la literatura, está también la forma como redactaron la historia de un periódico, una revista. Tantas cosas que han pasado, han quedado en la historia. Ahora en nuestros tiempos es muy diferente, ¿no? Podemos darnos cuenta de que el individuo sufre muchos cambios que le afectan a él en su modo de pensar, en su modo de actuar, en su modo de resolver sus problemas. Muchas veces tiene límites para resolver sus problemas ante la sociedad y también consigo mismo. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos demasiada tecnología. Podemos aprender muchísimas cosas por la tecnología, pero las personas que tienen mayor de edad, mayor de 40, 50, 60, les es difícil aprender. Quizás imposible, y ellos de repente se quedan en ese trance, ¿no? No llegan a aprender. Lo que nosotros, los más jóvenes, intentamos sobresalir, intentamos desarrollarnos intelectualmente, ¿no? Nos esforzamos por hacerlo, pero hay un grupo que no lo puede hacer porque tiene límites. Sus límites pueden ser la economía, puede ser también la falta de conocimiento, también puede ser otro obstáculo para el ser humano, de que simplemente desconozca muchas cosas y como las desconoce no le interesa saberlas, ¿no? Se queda limitadamente, se queda ahí con lo que sabe y
con eso sigue su vida y trata de estar bien. Es más, a veces ni se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Eso es todo, profesor. Eso es todo lo que he entendido. Gracias, Ok. profesor. Grupo 5. ¿Me toca con la hermana conmigo exponer? ¿Pongo, profesor? A ver, adelante. Profesor, yo puedo poner, hay hombres y mujeres que tenemos la visión limitada, ¿no? Pero la sociología nos permite a tener una visión más amplia, ¿no? La sociedad humana es la intención natural de su propia naturaleza que tiene, ¿no? La visión de tener en la mente, ¿no? La imaginación sociológica, el hombre imagina, ¿no? Y que está pasando, ve la biografía de su sociedad, ¿no? Comprenden el sentido cultural, la ciencia y social, ¿no? En el cambio de vida social, los cambios les obligada a considerar la institución económica, política de la sociedad. En lo político sobrevive económica y responde a los cambios sociales. En el matrimonio hay problemas estructurales, la familia como institución, los problemas estructurales, hay que hacerle frente, hay que resolverle la situación de la familia, los problemas estructurales, ¿no? Los problemas estructurales hay que hacer frente, resolver la situación de la familia como institución, los problemas estructurales hay que resolverle en la situación familiar, los problemas de la situación de en vida, en la comunidad como problema económico, social y cultural. La imaginación sociológica está convertida en el principio común denominador de nuestra vida cultural. Es la cualidad mental que se encuentra en las ciencias sociales y psicológicas. El uso de la imaginación es para mejorar el trabajo, el acto moral, literario y el análisis político. Las necesidades de un nuevo denominador común es el sentido humano, ¿no? Como un común denominador. El sentido humano es la social de la ciencia y de imaginación sociológica, de lo que indica con ella aplica la vida política y cultural. La ciencia social es también el estudio de los científicos del pasado hoy han cultivado de las ciencias sociales, instan en la necesidad de mejores equipos para la investigación de las ciencias sociales. Es una oportunidad de revisar las promesas integrales de las ciencias sociales y culturales de la imaginación sociológica en el sentido político de estudios del sector especial social y sociológica. El peligro en el medio de tanta abundancia de sociología y otras ciencias sociales, su dominio de su propio trabajo en la ciencia social. El escritor seguirá investigando. Somos una sociedad viva, activa, con cambios culturales y políticos. Muy bien, hermana, gracias. Ronald, ¿tú podrías exponer la próxima clase? Por favor, porque el tiempo nos ha ganado y yo quiero explicar algunas cosas respecto de lo que han expuesto los grupos anteriores. ¿Ok? Porque si no, se nos va a ir la hora y no voy a tener tiempo de hacer digamos, la aclaración. Ya, profesor. Ok. Disculpe, Ronald, yo sé que usted está con ganas esta noche, pero sí. Sí, por favor, ya, ahora, le voy a dar chance para que lo mejore incluso, ¿ok? Muy bien. Estoy un poco preocupado porque la verdad parece que la lectura no lo han leído, creo, anteriormente la lectura. Creo que recién ahora en la noche lo han estado leyendo y eso me preocupa un poco. Pues parece que no lo han leído. Y leerlo apurado, esta lectura, no convence. ¿Tres? Se dan cuenta que no se puede leer apuradamente esta lectura, que requiere su tiempo.
¿O no es así, Lisbeth? Entonces, pero si eso me dice que no lo han leído, pues. Y ahora voy a revisar cómo estarán esos resúmenes. De repente son copia fiel del original y voy a revisar. Espero que no me equivoque. Si son transcripciones, hermano, téngalo por seguro que ahí no va a ser una nota probatoria, definitivamente. Que tiene que ser resumen, que el resumen es que yo comprenda lo que dice el autor y con mis palabras yo lo explico lo que dice el autor. Ese es un resumen. Pero si yo voy a copiar lo que dice el autor, entonces eso ya no es resumen. Eso es transcripción. Y parece ser que no han resumido, no han leído, porque me estoy dando cuenta de eso. Entonces, hermanos, si usted ve que su trabajo ha sido una fiel copia y transcripción, antes de que yo lo lea, mejor cámbielo. ¿Okay? Porque si yo lo leo, ya hermano, ya usted va a ver su nota. ¿Okay? Entonces, aquí la verdad es que hay que leer. O sea, no, si no se da tiempo, y esta lectura pues no es para correr, leerlo a carrera. No. Aquí hay que sentarse tranquilo y leerlo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, si hasta hoy día, en la noche, hasta las 11:59, pueden volverlo a cargar para que al aula virtual, para ver que ustedes estén, para ver nuevamente sus trabajos. Pero si no, ya ustedes saben su nota. Muy bien. Lo otro que quería compartir con ustedes es lo siguiente. Acá tengo un breve resumen respecto de lo que es la imaginación sociológica. ¿Ok? Lo que sucede es que hay que tomarse el tiempo para leer. Entonces, si leemos, ahí vamos a tener la explicación de las cosas. Ahora, este tema, cuando el autor lo desarrolla pensando que el estudioso de ciencias sociales, más claramente, el sociólogo, tiene que tener una cualidad mental distinta a lo de los otros hombres. ¿Okay? Es como una especie de imaginación, como él lo expresa, ¿no? Esta es una cualidad mental que lo desarrolla para mirar las cosas de una manera distinta, con una perspectiva totalmente distinta. Normalmente nosotros siempre los problemas los miramos solamente en el sentido meramente individual, ¿no es cierto? Pero no trascendemos a mirarlo más allá de lo individual. Y lo que este autor postula, yo les dije que los que no están con su cámara, yo les voy a poner que no han participado, ¿no es cierto? Eso es. Muy bien. Y entonces, y aquellos, digamos, aquellos hombres naturales, difícilmente pueden entender el por qué ellos se sienten como prisioneros, por qué se sienten condicionados respecto de lo que ocurre con ellos mismos, ¿no? Entonces, uno podría decir, no hay trabajo, ¿no? No tengo trabajo, y bueno, reduce el problema a mirarlo en sentido individual. Pero no se atreve a pensar que a lo mejor las inversiones en el país han caído. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, sí, uno puede explicar, bueno, que carece de trabajo, ¿ok? Que no tiene trabajo, que ha perdido su trabajo. Pero nadie se atreve a pensar que probablemente las inversiones en el país han caído, ¿ok? Que los capitales económicos se están trasladando a otros países.
que el país probablemente está perdiendo la credibilidad financiera. Entonces, por eso que algunos inversionistas mejor invierten o deciden invertir sus capitales en otros países. Entonces, a veces nosotros miramos solamente en el sentido individual. Por eso, cuando Lisbeth y David hablaban, por ejemplo, normalmente hay nosotros solamente explicamos la biografía que explica el sentido de la historia y del individuo, ¿no? Nuestra propia historia, la historia de cada individuo, pero difícilmente la vinculamos con la historia de la sociedad. ¿Ok? Entonces, lo que propone el autor, que es Mills, ¿ok? Y eso está en el sílabo, creo que el director ya les debe pasar, porque yo le pasaba a él el sílabo. Entonces, él nos plantea de que esta cualidad mental, esta imaginación sociológica, nos lleva a pensar en esa vinculación, en esa relación entre individuo y sociedad. Cómo la sociedad influye en la conducta individual. Cómo la sociedad influye en el comportamiento de cada uno de los individuos. Cómo lo institucional, lo estructural, ¿no es cierto?, condiciona las capacidades de desarrollo de los individuos. ¿Me estoy explicando? Cómo si es que hay un problema de orden estructural, cómo es que el problema estructural afecta a los individuos. Por ejemplo, y eso es lo que yo quería ir explicando, ¿no? Por ejemplo, ocurre una guerra, ¿no es cierto? Pero por el efecto de la guerra, muchos individuos son afectados, muchas familias son afectadas, muchas mujeres se quedan viudas, muchos hijos se quedan desamparados. Y bueno, y por ahí podríamos irlo explicando sociológicamente esta problemática. ¿Okay? Entonces, después de una guerra uno no debería solamente pensar en sentido individual, no, sino que tendríamos que pensarlo en función de la problemática de la situación estructural que vive la sociedad. Eso por un lado. Y amplía el autor, explica un poco más ampliamente esta idea cuando nos habla respecto, nos dice, bueno, si en una sociedad de 50 millones, un individuo, Percy está por ahí. ¿Está Percy? ¿O ya se nos fue? Sí. Ok. Escuche, Percy. Eso, tu parte que tú debiste leer, escucha bien. Ahora aclaro la parte que tú leíste, ¿ok? Esa parte cuando dice que en una sociedad de 50 millones, ¿no es cierto? Si un individuo pierde trabajo, entonces eso no es relevante porque sería una cuestión quizás de falta de habilidad, de algunas condiciones que el individuo de manera excepcional no ha reunido para encontrar un trabajo. Pero si de esa sociedad de 50 millones, 15 millones no tienen trabajo, entonces ese es un problema estructural. Ese es el ejemplo. Eso lo pone el autor como ejemplo, mi estimado, para entender lo que significa o lo que nosotros debiéramos comprender como la imaginación sociológica, como esa cualidad mental que nos permite mirar más allá de lo que ocurre con el individuo, del comportamiento del individuo. Nos permite vincular al individuo con la sociedad, ¿no es cierto? Y de cómo hay una interrelación entre individuo y sociedad. La sociedad influye en el comportamiento del individuo, pero el individuo también puede influir en la sociedad y la sociedad se va modificando en la medida que el individuo también va reaccionando a esa influencia, ¿no? Por eso también él habla respecto de los valores, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, los individuos, algunos individuos, cuando creen que los valores o sus valores son amenazados, entonces hay una crisis, dice él, ¿no? Cuando los valores de una sociedad son amenazados, entonces hay una crisis. Pero puede ser, también nos dice que, como en este tiempo ocurre, que a veces la sociedad o los individuos se comportan de modo indiferente, ¿ok? Entonces no lo asumen como un problema y tampoco se genera, en todo caso, una crisis, ¿no? Ocurre una crisis cuando los individuos sienten que sus valores están siendo amenazados. Ahí ocurre una crisis, ¿ok? Pero puede ocurrir que haya una indiferencia, como en efecto lo hay, y así lo explica el autor, ¿no es cierto? Que hay una crisis y entonces, hay una indiferencia que el hombre normalmente asume que no, como que no está interesado en los valores, que no está interesado en digamos, en lo que ocurre en la sociedad, ¿no es cierto? Se muestra Es indiferente. apático. Exactamente. Entonces se muestra indiferente, se muestra apático. Muy bien, hermana Lida, creo que a usted le ha tocado esa parte, ¿no? Entonces, pero, también, digamos, puede ocurrir que, si bien es cierto, no lo expresa el individuo, pero se va a generar un malestar en la sociedad, ¿ok? Ahora, y los individuos entonces van a reaccionar frente a un problema, frente a una situación. Entonces, ahí lo estructural sí en efecto condiciona al individuo, pero también los individuos en cierto momento van a reaccionar a esa situación, a la situación estructural o a los problemas estructurales. Entonces, y ahí puede haber crisis, y bueno, las crisis pueden entrar en un proceso de conflicto, y los conflictos pueden traer cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que podría generarse a nivel de sociedad, a nivel estructural. Entonces, para este autor hay una relación entre la biografía, la biografía que es referido al individuo, y con la historia de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre en la historia de la sociedad afecta a la biografía, nos afecta a cada uno de nosotros, ¿ok? Somos afectados, el comportamiento del individuo es afectado por lo que ocurre en la sociedad. No nosotros, el comportamiento del individuo no es un comportamiento aislado, respondemos a una cuestión estructural. Por eso decíamos ahí, de 100,000 parejas de casados, si divorcia una, no es un problema. Pero si se divorcia 25,000, entonces ya es un problema estructural. Entonces ahí tiene que entrar a analizarse, ¿no es cierto?, qué está pasando con las familias. ¿Cuáles son los valores de las familias que se están perdiendo? ¿Ok? Entonces, ese es un problema estructural ya, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de entender y de comprender. Ahora, yo tengo unas diapositivas del resumen, pero les voy a pasar luego que presenten su trabajo, porque si no, vaya que lo pueden copiar. Entonces, a ver, un momentito para mostrárselos. Entonces, por ejemplo, acá está. Entonces, acá él nos dice, este es un resumen, ¿no? Dice, los hechos de la historia contemporánea son también hechos relativos al triunfo y al fracaso de hombres y mujeres individuales. Ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas, ¿ok? Entonces, la historia y la biografía se van a entender en la medida que estén
vinculadas y relacionadas ambas cosas, a decir de la imaginación sociológica. Entonces, pensar, digamos, acerca de lo que dice este autor, entonces, es un pensar distinto, es una imaginación distinta, es una cualidad mental diferente, la imaginación sociológica, que nos lleva a no pensar solamente en el sentido individual, o por qué yo perdí el trabajo, o por qué mi familia está en estas condiciones, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué? Y deberíamos nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Qué hace que un individuo viva en determinada zona y por qué no todos viven en zonas acomodadas? O al revés, ¿no? Entonces, ¿qué condiciona a los individuos? Ok. Ahora, claro, lo que pasa es que la sociología para muchos es mirado con cierto recelo porque obviamente pone de cabeza muchas estructuras. Ok. Entonces dice, los hombres habitualmente no definen las inquietudes que sufren en relación con los cambios históricos y las contradicciones institucionales. No poseen la cualidad mental esencial para percibir la interrelación del hombre con la sociedad, la biografía y la historia del yo y el mundo. Esto es básico. Esta frasecita es importante que nosotros entendamos. Entonces, dice, normalmente los hombres comunes y corrientes normalmente no tienen esta cualidad mental, o sea, para percibir la interrelación entre el hombre y la sociedad, la biografía y la historia del yo y el mundo. Entonces, esta cualidad lo que nos ayudaría, nos permitiría es, digamos, comprender los problemas, comprender la situación que viven los individuos, que vive la sociedad en esa relación entre el hombre y la sociedad, la biografía y la historia, el yo y el mundo. Ok. Bueno, no sé si estoy hablando en lenguas o es que sí me están comprendiendo. ¿Se entiende, Edinson? Sí, profesor, ¿se entiende? Ah, ya. Elizabeth, ¿entiende? Un poco, profesor. Ya, entonces para que entienda mejor tiene que volver a leer la lectura también. Ya, profesor. Ya. Lisbeth, ¿entiende? No le escucho. Ok. Ronald. Sí, profesor. Ok. Magdalena, ¿entiende? Ya le perdí. Ok. A ver, ¿quién está por aquí? Sí, entiende, profe. Gracias, hermana Magdalena. Lida, ¿se entiende o no? Sí, profe, sí. Excelente. Ok. Entonces, digamos, para ir redondeando la idea y también, de repente la próxima clase me voy a detener un poquito más a explicarlos más detenidamente, algunas cositas, algunos detalles y para ir al otro tema, porque estamos atrasados. Hay otro tema que tenía preparado para hoy día, pero no pudimos alcanzarlo, porque yo lo que pasa es que había pensado que ustedes lo habían leído y lo iban a hacer rápido el resumen. Ahora, entonces nos vamos, lo vamos a comenzar a desarrollar algunas cosas la próxima clase, ¿ok? Y ahí seguiremos tratando. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí. Yo voy a seguir normal exponiendo, ¿no? La próxima clase. Sí. Así en 10 minutos como máximo, ¿ya, dos, Ronald? Ya. Listo. Muy bien, Ronald. Entonces, eso. Muy bien. Entonces, básicamente aquí lo que hay que entender es la relación entre individuo y sociedad. Cómo la sociedad afecta al individuo y cómo el individuo puede afectar también la sociedad. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Hemos terminado el día de hoy. Así que espero que, digamos... Pastor.
Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Por favor, adelante. Para poderlo entender, pastor, usted ha hablado de la imaginación sociológica. ¿Es solamente una imaginación o tiene que ver con la realidad que este escritor lo hizo? Porque como usted acaba de decir, que tiene que ser que no es una persona normal, común y corriente. Entonces, eso es lo que quisiera A ver, saber. ¿tú has estado escuchando lo que yo he explicado o no, Oscar? ¿Has escuchado? Sí, pastor. Ya, yo por eso dije, esto de imaginación no es que una imaginación meramente así como una fantasía. No, 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 no. Estamos diciendo que esto de imaginación sociológica hay que entenderlo como una cualidad mental. Eso dije yo. ¿Ok? Como una cualidad mental, como una forma de pensar de manera distinta a lo que piensan los hombres comunes y corrientes. Dije que este es un tipo de imaginación, pero es un tipo de imaginación sociológica. Real. ¿Ok? Que es un tipo de pensamiento distinto, que es una cualidad mental distinta que desarrollan los científicos sociales para la investigación, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos mirar los problemas con una perspectiva sociológica, con una perspectiva más amplia. Por eso yo decía, uno puede, por ejemplo, ver, ¿no es cierto? Y yo en la mañana salgo a tomar mi bus, pero sucede que en las mañanas cuando yo salgo a tomar mi bus, los buses pasan repletos. Entonces, ¿es un problema individual o es un problema estructural? Claro, me afecta a mí, pero yo tengo que verlo también que a ese problema, ese problema también es un problema estructural. ¿Ok? Que no es solamente un problema de orden individual. Entonces, hay un problema individual. De repente, claro, yo salí tarde, ¿no? Porque uno puede salir tarde. Se durmió, de repente tenía que salir 7:30 y salió a las 8, entonces no encuentra carro. Uno puede decir así, pero resulta que el problema es estructural, porque no solamente Oscar se quedó sin, no puede subir al bus o encuentra que el bus está repleto, sino que hay una masa que tiene ese problema. Entonces el problema es de orden estructural. Hay que plantear entonces alternativas de solución para resolver este problema estructural. ¿Ok? ¿Cómo yo resuelvo estos problemas de carácter estructural? Me estoy explicando. Pero vale la pregunta, Oscar. Muy bien, muy bien. Vale la pregunta porque me permite aclarar y creo que ha aclarado la idea de algunos que aún de repente tenían ahí un poco de dudas o de confusión respecto de los conceptos. Pero ahí estamos comprendiendo. Gracias, pastor. Entendido. Ok, bueno, eso espero. Eso espero. Muy bien. Pero esto es lindo, esto es bonito, así que por eso les digo, léanlo la lecturita, les va a gustar, van a ver que va a encontrar cosas muy interesantes, ¿ok? Esto nos va a cambiar, hermanos, el chip, nos va a cambiar el disco duro, nos va a cambiar la mente, ¿ok? Entonces, porque yo ya no voy a pensar de manera simple, superficial, individualista, voy a pensar de otro modo. ¿No es cierto? Voy a abrir mi mente a pensar estructuralmente las cosas, ¿no? Ok, bien, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Un abrazo y muchísimas bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, Bendiciones a todos. Bye, 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 bye. Hasta luego, hermano. Hasta luego, pastor. Hasta luego, pastor. Bendiciones.